donde conmemoramos la Natividad del Señor. Y es algo que yo siempre repito, el Señor no nace todos los años. El hecho que pongamos, ¿cierto?, el pesebre y todo eso es una conmemoración de lo que fue esa entrega de amor de parte del Señor, que nació en un humilde pesebre, pero hoy vive y reina en majestad y gloria. Por eso celebramos al Señor. Cada vez que nos reunimos, celebramos al Señor, y en Navidad conmemoramos esa entrega total de amor. No adoramos el arbolito de Pascua ni nada. Son adornos que uno, ¿cierto?, tiene como parte de la cultura. Sin embargo, adoramos al Señor. Amén. Por lo menos nosotros no satanizamos el árbol de Navidad. Porque el centro es el Señor. Amén. Reconocemos al Señor. Así que por eso es que estamos muy agradecidos de lo que el Señor hizo por nosotros. Amén. Y bueno, quiero compartir, como todas estas semanas, una palabra con ustedes en esta serie de sermones de biografía. Y el día de hoy vamos a hablar de un personaje que muy poco se habla, de José, esposo de María. Y digo poco se habla. Yo creo, si mal no recuerdo, es la primera vez que voy a hacer he hecho un sermón de José, porque aparece muy poquita información acerca de José. Sin embargo, hay lecciones importantes que nosotros aprendemos de los pasajes donde el evangelista Mateo menciona a este hombre de Dios. Y para poder iniciar, le invito a que abramos allí la Biblia. Bueno, va a aparecer allí en la pantalla. Mateo capítulo 1, verso 18 al 25. Esa es la lectura. Mateo 1, verso 18 al 25. Esta misma palabra tiene como referencia allí Lucas capítulo 2, verso 1 al 7. Y dice así la palabra del Señor: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. ¿Qué es lo que hizo José cuando despertó? Hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció, es decir, no tuvo intimidad con ella. Eso significa hasta que dio a luz a su hijo primogénito, es decir, después que nace Jesús, allí por supuesto José y María tuvieron la vida marital como corresponde, ¿cierto?, a un matrimonio, y tuvieron obviamente más hijos. Y le puso por nombre Jesús. ¿Quién le puso por nombre? ¿Quién le puso el nombre Jesús? José. Porque el ángel le había dicho a José que debía llamarle
José. Entonces vemos aquí que José es un hombre obediente. Y el título de este sermón biográfico de la vida de José se llama, como ustedes ya lo tienen que haber visto en el video, La obediencia silenciosa de José. Amén. Señor nos bendiga en esta mañana. José, dice la Escritura, bueno, era carpintero de Nazaret. Y si usted lee en los primeros versículos desde el capítulo 1, los versículos anteriores, se dará cuenta que hay una serie de nombres que aparecen allí, denominado la genealogía, es decir, la descendencia de Jesús, ¿ya? Y por ende, la descendencia de José. José era descendiente de David, del rey David. Estaba comprometido con María cuando ella quedó encinta por obra del Espíritu Santo, ¿ya? Así lo dice la Escritura. Ellos vivían bajo el dominio de Herodes, el rey Herodes, el Grande, que era rey de Judea, y estaban bajo el imperio romano. Por lo tanto, cuando nace Jesús, era un contexto complejo de tensión política, de tensión religiosa, donde la noticia de un rey de los judíos era vista como una amenaza. Sobre todo Herodes, el Grande, que recuerde usted la historia cuando van los magos de Oriente, que eran astrólogos, van y le preguntan a Herodes dónde habría de nacer, si sabe del rey que había nacido. Y Herodes dijo, bueno, un rey, si yo soy el rey. Y Herodes va y consulta dónde debía nacer el rey y le dice a los magos, ok, vayan y pasen de vuelta para que me avisen dónde ha nacido para yo también ir a adorarle. Era mentira, quería exterminarlo, así sucedía. Entonces Jesús nace en este contexto, ya de una tensión política religiosa donde un rey de los judíos era visto como una amenaza. Entonces en ese ambiente Dios escoge a un hombre justo. Dice, fíjese lo que dice acerca de José. El verso 19, José su marido como era justo. Amén. O sea, el Señor escoge a un hombre justo, aparentemente desconocido. No aparecen más historias de José, no aparecen más relatos de José, pero en la Escritura dice que él era un hombre justo, ¿ya? Y Dios lo escoge ni más ni menos, porque siempre resaltamos a María, ¿cierto? A María, que fue la madre de Jesús aquí en la tierra, no es la madre de Dios, ¿ya? Es una herejía, Dios no tiene mamá, Dios es eterno. Fue la madre terrenal de Jesús, pero a veces nos olvidamos de José. José era un hombre justo también. José fue escogido por Dios precisamente allí para cuidar al Mesías rey, y para cuidar también a su madre, ¿ya? Entonces, mostrándonos que la Navidad también es la historia de un varón de fe que obedece a Dios de manera silenciosa. Y en este contexto, hermanos, quiero compartir con ustedes 4 lecciones importantes acerca de la vida de José. La primera de ellas, de lo que vemos en el aprendizaje de la vida de este hombre, en este relato, es la justicia que elige la misericordia. Esa es la primera lección que aprendemos de la vida de José. La justicia que elige la misericordia. El verso 18 y 19 nos hablan, hermano, que José, al conocer que María había quedado encinta, él quiso dejarla. ¿Por qué? Porque claro, ¿se acuerda usted del episodio cuando llegaron los fariseos con la mujer que había pecado y que supuestamente la habían pillado en el acto de adulterio? ¿Qué iban a hacer? ¿Qué decía la ley? Apedrearla. Y se la llevaron a Jesús. Jesús, ¿qué dice la ley? Bueno, entonces merecía ser apedreada. Entonces José, lo que vemos aquí en primer lugar es que la justicia que elige misericordia, como José era un hombre justo, dice la Biblia que él no quiso difamar a María al ver que estaba embarazada, ¿ya?
José es llamado hombre justo y al descubrir el embarazo de María, decide dejarla secretamente para no exponerla a vergüenza. Aun cuando se siente herido, obviamente. Como cualquier hombre se va a sentir herido en una situación así. Y su justicia no se limita a la letra de la ley como los fariseos, sino que se expresa en misericordia. Aunque José podría haber aplicado la ley y haber llamado y haber dicho y haber expuesto a su esposa María o a su prometida, haberla expuesto ante los sacerdotes, ante los líderes, José no lo hizo. Manifestó misericordia. Buscó el bien de la otra persona en medio del dolor. Jesús y la mujer que acabo de mencionarle, sorprendida en adulterio, en lugar de condenarla, Jesús la perdona y la llama a una nueva vida, mostrando una justicia que se mezcla con la gracia del Señor. Juan capítulo 8, verso 1 al 11. Cuando los fariseos le dijeron a Jesús, bueno, la ley de Moisés dice que hay que apedrearla. Y Jesús le dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Jesús no pasó por alto el pecado de la mujer, porque cuando habla solas con ella le dice, ¿dónde están los que te condenan? Y no había nadie, se fueron, botaron las piedras. Y Jesús le dice, ni yo te condeno. Pero le dice, vete y no peques más. O sea, Jesús reconoció que sí, lo que había hecho la mujer era pecado, pero le dice, vete y no peques más, ni yo te condeno. O sea, lo que nos enseña también la vida de José es eso, que la justicia elige la misericordia. En conflictos que nosotros enfrentamos, familiares o de la iglesia, es mejor elegir actuar con misericordia y cuidado del prójimo, aun cuando exista el derecho a exponer o defendernos. Revisemos nuestro concepto de justicia. Equivocadamente la gente a veces dice, no, es que yo soy sincero. No, yo soy honesto y digo las cosas. Y al pan pan y al vino vino. Y no le importa, hermano, los sentimientos del demás. No, es que yo soy sincera o yo soy sincero. Y daña, hiere, lastima. Y probablemente tiene razón de estar molesto o molesta, tiene razón tal vez, porque la otra persona sí le ha agraviado, le ha dañado o nos ha dañado. Pero eso no nos da a nosotros, amados, la licencia para ofender. Esto es lo que aprendemos de la vida de José y lo que aprendemos de la vida de Jesús, del Evangelio. Esto es el Evangelio. El Evangelio de la gracia, de la bondad, de la misericordia, de la justicia. Revisemos nuestro concepto de justicia. No solo debemos pedir que se haga justicia con los demás, sino también de ser instrumentos de gracia, de compasión en medio de situaciones difíciles. Porque así como el Señor nos ha perdonado a nosotros, también el Señor perdonó a aquellos que nos han ofendido, ¿o no? Sí, el Señor siempre está dispuesto a perdonar si volvemos nuestro corazón a Él. José es un ejemplo de un hombre justo que, a pesar que tenía el derecho de haber repudiado a su mujer María, no lo hizo. Quería huir secretamente para no difamarla. A veces es mejor, mis amados hermanos, deponer nuestro derecho a réplica y actuar con misericordia. La segunda lección que aprendemos de la vida de este hombre es obedecer a Dios cuando todo parece injusto. Porque recuerde que José, al ver que su mujer estaba embarazada y ni siquiera ellos habían tenido intimidad, era una locura. Sin embargo, ahí en el mismo texto, en el mismo pasaje, José descubre que María está embarazada antes de vivir juntos.
y como hombre justo decide dejarla en secreto para no exponerla a vergüenza ni castigo, hasta que Dios le revela en sueños que el embarazo, dice, es por obra, por gracia del Espíritu Santo. Verso 20. Y pensando él en esto, en dejarla, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces José, ¿qué es lo que hizo? Versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Verso 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Segunda lección: obedecer a Dios cuando todo parece injusto. Su justicia se muestra no solo en la defensa de la ley, sino en la misericordia, en la disposición, en ajustar sus planes a la voluntad de Dios. José ajustó sus planes a la voluntad de Dios. Probablemente José ya tenía organizado todo, cómo sería la boda, cómo sería el matrimonio, la fiesta, cuántos hijos tal vez anhelaban tener. Sin embargo, Dios irrumpió en los sueños, Dios irrumpió en los planes de José. Y cuando conoce los planes del Señor, José obedeció. Hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Ajustó sus planes personales a la voluntad de Dios. Yo no sé cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer eso. Ajustar nuestra agenda, ajustar nuestros planes a los planes del Señor. Aun cuando eso implique cargar con situaciones adversas. Esta situación, la experiencia de José, el carpintero, se asemeja también al dilema de José, el hijo de Jacob, en el Antiguo Testamento, cuando fue vendido injustamente por sus hermanos y luego encarcelado, acusado injustamente por la esposa de Potifar. Sin embargo, José siguió confiando en Dios mientras estaba en la cárcel. Mientras vivió experiencias duras, amargas, injustas, José, el del Antiguo Testamento, siguió confiando en la provisión y en el sustento del Señor. Es más, interpretó los sueños de Faraón y fue levantado por el mismo Faraón como el segundo hombre más importante en la dinastía de los faraones. Que entre paréntesis, esta mañana leía un artículo de que acaban de encontrar los arqueólogos a ratificar la historia de José, porque encontraron allí unos escritos, no de la Biblia, unos escritos de la dinastía 13 de Faraón, donde ratifican que hubo un hombre que fue puesto por Faraón, hubo un hombre que administró, también ratifica lo que fue la hambruna, y allí dan algunos argumentos de lo que la Biblia nos enseña. Y en esa injusticia José siguió confiando en el Señor. Por lo tanto, ambos José, el del Antiguo Testamento, hijo de Jacob, y José el carpintero, enfrentaron situaciones aparentemente injustas. Pero Dios, como es Dios maravilloso, lleno de amor y de gracia, transforma la injusticia en parte de sus planes eternos.
Así que, mis amados, si nosotros hemos experimentado injusticia en estos últimos días, confiemos y tomemos el ejemplo de José. Aunque aparentemente nosotros nos veamos en desventaja, si somos fieles al Señor, Dios sacará nuestra justicia arriba y Dios nos respaldará en medio de toda situación adversa. En la vida cristiana muchas veces la obediencia significará sostener decisiones que tal vez otros no entienden. Y allí debemos confiar en Dios, porque Dios ve siempre la imagen entera. Dios siempre ve el cuadro completo. Y a veces nosotros vamos a tomar decisiones que para otros tal vez parecieran ser injustas, complejas, que no entienden. Bueno, si Dios entiende, seguimos adelante. Porque Dios ve el cuadro completo, inclusive aunque nosotros no lo veamos. Así que cuando seamos tentados a reaccionar con dureza, con venganza, ya ante una situación injusta, sigamos el ejemplo de José. José nos invita a unir verdad y misericordia, buscando la voluntad de Dios antes que podamos actuar con una venganza personal. La tercera lección que nos enseña la vida de José está basada allí en el capítulo 2. Capítulo 2. Versículo 13 al 15. Dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo nuevamente: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Claro, eso ocurrió porque Herodes, cuando se entera que los magos de Oriente no le habían obedecido de reportar dónde estaba Jesús, entonces él decide enviar a matar a todos los niños menores de 2 años. Y en ese contexto, nuevamente el ángel del Señor se le aparece a José y esta vez le da la orden de levantarse, tomar al niño y a su madre, huir a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño, ¿para qué? Para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Después del nacimiento de Jesús, este ángel nuevamente se le aparece al Señor en sueños para advertirle de la amenaza mortal de Herodes y le ordenó huir a Egipto con el niño, con Jesús y con su madre. ¿Qué es lo que hace José? José responde de inmediato. Y esta es la tercera lección: escuchar la voz de Dios en medio del peligro. Cuando estemos nosotros, hermanos, en peligro, acosados por el enemigo, debemos pedirle al Señor que agudice nuestro oído para escuchar su voz, porque Dios siempre nos dará una salida. Dios siempre, hermano, estará dispuesto para ayudarnos en medio de la adversidad. Y José, en medio de esa amenaza de muerte, recibe allí un mensaje y su oído no solo estaba atento, sino que además obedeció la orden del Señor a través del ángel. El ángel le ordena huir a Egipto con el niño y su madre, y José responde de inmediato. Se levanta de noche, toma a la familia y sale rumbo a un país extranjero, mostrando una fe que no discute. Pero Señor, explícame. No, pero Señor, dame más detalle. No, José nos enseña que él obedeció. No le pidió explicaciones al Señor.
No, pero ¿por qué? Es que no me puedes proteger aquí. No, huye, anda a Egipto. Y José obedeció. Mostró una fe que no discute, sino una que actúa rápidamente para proteger el propósito de Dios. De la misma manera con el José del libro de Génesis. Fue guiado por Dios a través de sueños para preparar a Egipto y salvar muchas vidas en el tiempo de hambre que sucedió en aquella época. El José del Evangelio que estamos analizando es guiado por sueños para preservar la vida del Salvador del mundo. En ambos casos, la sensibilidad a la voz de Dios en sueños se traduce en decisiones concretas que impactan la historia de la salvación. Por eso es que es importante que nosotros como hijos del Señor aprendamos a escuchar la voz de Dios en medio de las crisis, en medio de los peligros, en medio de las situaciones adversas. Escuchar la voz de Dios y no la voz del enemigo. ¿Cuál es la voz del enemigo? No, renuncia. No, ya no hay caso, no tiene solución, no tiene salida. Ándate mejor. Tira la toalla. Esa es la voz del enemigo. Pero ¿qué voz vamos a escuchar nosotros? La voz del Señor. Esa voz maravillosa de Dios que nos dice, como dice a través del profeta Isaías, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es la voz del Señor en nuestras vidas y debemos aprender a escuchar la voz de Dios en medio de las crisis, en medio de los peligros y a obedecer inmediatamente, sin cuestionamientos a Dios. Hoy Dios no siempre nos hablará en sueños. Hay sueños de Dios y hay sueños que son naturales, normales. Pero sí debemos estar 100% seguros que nos habla por su palabra y por el Espíritu Santo. Y el desafío para nosotros es desarrollar un corazón atento para discernir, entender la dirección de Dios en medio de amenazas, de cambio, de crisis. Dios nunca querrá lo malo para nosotros, para nuestra vida, para nuestro hogar. Nunca querrá lo adverso para nosotros. Dios nunca dará una solución que atente contra la voluntad del Señor. Y como José, los líderes del hogar, los matrimonios, los padres, los creyentes en la iglesia estamos llamados a proteger lo que Dios nos ha confiado. Proteger el hogar, la familia, el ministerio, los jóvenes, los niños. Debemos responder, amados, con prontitud, aunque eso implique cambios drásticos en la ruta. No, pero es que nosotros teníamos planificado todo esto. No, pero es que sí, hoy, Señor, esta es la ruta. Y si Dios lo dice, entonces por allá vamos. Esa es la tercera lección que aprendemos de la vida de José. Escuchar la voz de Dios en medio del peligro. Y por último, la última lección que aprendemos de la vida de José es perseverar en obediencia en lo cotidiano y silencioso. Perseverar en obediencia en lo cotidiano y silencioso. Aquí mismo en el capítulo 2, versículo 19 al 23 dice: pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó, obedeció, y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno.
Amén. ¿Qué es lo que nos enseña José? Esta última lección es a perseverar en obediencia en lo cotidiano y silencioso, cuando nadie nos ve. Entonces, cuando Herodes muere, el ángel vuelve a hablar con José en sueños para indicarle el regreso. Y él otra vez obedece, no cuestiona, pero obedece con prudencia. Porque dijo, el hijo de Herodes, Arquelao, también es malandra. No me conviene, mejor me voy a ir a otro lugar. Y claro, y el ángel le dice, sí, anda allí a Nazaret de Galilea. Y obedeció con prudencia, ¿ya? Asentándose allí en Nazaret para cuidar a Jesús en una vida sencilla y oculta. La mayor parte del ministerio de José no es tan espectacular ni visible. Su llamado es criar al Hijo de Dios en un hogar humilde, sencillo, trabajar, proveer y mantener un ambiente de fe diaria. Ese es el gran ejemplo que nosotros obtenemos de la vida de este hombre. Así como Simeón, el anciano que esperó muchos años para ver a Jesús. Esperó fielmente la consolación de Israel para ver al Mesías en el templo. Y José vive años de obediencia silenciosa, sosteniendo la promesa, sin ocupar los primeros lugares y el primer plano en el relato. Dios honró a José, al igual que María, no por la fama, sino por la fidelidad en la espera y en la obediencia cotidiana. Debemos pedirle al Señor que ponga en nosotros el mismo espíritu de José, la misma intención, la misma docilidad para obedecer a Dios aún en las cosas pequeñas de la vida, en esos momentos y lugares donde nadie nos ve, pero el ojo del Señor está atento allí. La mayoría de los creyentes se parecerán más a José que a los personajes visibles. Y debería ser así. Todos queremos ser como Sansón, con la fuerza. Algunos se parecen a Sansón, pero no por la fuerza, sino por lo picaflores, por los pelos, pelo largo. Otros quieren ser como Pablo. Bueno, yo no digo que está malo, pero José, un hombre sencillo, humilde, que también es digno de imitar. Sí. Y yo creo que la gran mayoría nos parecemos más a gente como José. Gente sencilla, humilde. Gente que no buscamos los aplausos o que no deberíamos buscar los aplausos. Hombres y mujeres que servimos fielmente al Señor. Eso es lo que nos enseña José. La humildad, el servicio, la obediencia, la fidelidad cuando no están los aplausos, cuando nadie nos ve. Siendo siervos fieles, constantes, muchas veces sirviendo en el anonimato, pero tremendamente valioso delante del Señor. Y en el contexto familiar, la Navidad nos invita a renovar nuestro compromiso con el Señor, a seguir el ejemplo de José, que nos enseña una fe práctica para vivirla en la casa, en el trabajo, y hacer de nuestro trabajo un trabajo honesto, tener una paternidad responsable sobre nuestros hijos, formarlos correctamente en los caminos del Señor, porque tendremos que darle cuentas al Señor. Tenemos el cuidado espiritual de ellos. Que haya un testimonio coherente en nuestras vidas, en lo simple de cada día, a ser agradecidos. Y para terminar,
la vida de José nos enseña que la Navidad no es solo un acontecimiento tierno, cultural, de regalos, sino también es un llamado a la obediencia. Una obediencia costosa, porque no le fue fácil a José, de buenas a primeras, ver que su prometida estaba embarazada. No fue fácil, pero él obedeció. Y esa obediencia en José tuvo un alto costo. Un alto costo. Silenciosa y constante. Dios sigue buscando hombres y mujeres justos como José, dispuestos a ajustar sus planes a los planes del Señor, a escuchar la voz en medio de la crisis, a vivir fielmente en lo oculto para cuidar lo que Dios nos ha confiado. Así que, amados, si usted está enfrentando una situación que no comprende, que no entiende, una crisis familiar, ministerial, económica, le invito a que en esta hora podamos acercarnos al Señor. Podamos rendir nuestra vida a Él. Y al igual que José, podamos decirle: Señor, en tus manos están mis planes y mis propósitos. Danos un corazón obediente como José. Aunque no entendamos todo, Señor, ayúdanos a obedecerte. Así que yo les hago este llamado a los padres, a las madres, los líderes, jóvenes, cada uno de los que estamos aquí, a comprometernos delante del Señor para que seamos guardianes del propósito de Dios en nuestros hogares, en la iglesia, tomando decisiones concretas, reconciliándonos, a hacer ajuste en la hoja de ruta, a hacer abandono de pecados ocultos y a una entrega renovada al servicio fiel al Señor. Aunque nadie nos vea, pero el Señor nos ve. Amén. Póngase en pie para que oremos al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Padre, nos presentamos en esta tarde delante de ti, en este día especial de conmemoración, Señor, de tu nacimiento. La vida de José nos ha enseñado 4 lecciones importantes. Y oramos, Señor, principalmente la lección nos habla de esa obediencia silenciosa de este hombre justo, que actuó con humildad, con sencillez, actuó en justicia, en misericordia, en todo lo que pudimos analizar el día de hoy. Queremos, Señor, parecernos a este hombre, sencillo, humilde, con un corazón sensible, con la disposición de escuchar tu voz aún en medio de la crisis. Danos esa capacidad, Señor, para tener un oído atento. Que la crisis, Señor, que muchas veces es ruidosa en nuestras emociones y que muchas veces no nos deja escucharte a ti, Padre, en esta hora, danos la sensibilidad